Buenas noches, bendiciones para todos. Acá ya estamos comenzando con la transmisión y la reunión. Voy a arreglar esto. Bueno, el saquito medio retobado al cuello. Así que bueno, vamos a orar para empezar. Padre, una vez más te agradecemos poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este gran privilegio que tenemos de poder hoy reunirnos en el nombre de Él, siendo que cuántos hombres hubieran deseado llegar a esto, hoy tenemos este privilegio. Gracias por aprender a valorar esto, por poder entender un poquito acerca de esto. Obviamente que no vamos a entender todo, pero algo poder entenderlo para el regocijo de nuestros corazones. Y bueno, te agradezco también por el compartir de hoy, para que sea para tu gloria, principalmente para tu honra, por medio de nuestro Señor Jesús, para la gloria de Él, y la edificación nuestra y de toda tu iglesia. En el nombre de Jesús Cristo, amén. 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 Bueno, hola Guido, Dios te bendiga. ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a ver un poquito acerca de... Venimos hablando de lo que es el amor a Dios, ¿no es cierto? El amor de Dios, el amor a Dios. Y hoy vamos a ver un poco más de cómo funciona esto, ¿no? Porque la mente oriental es diferente a nuestra mente occidental de hoy. Ellos tienen una manera diferente de pensar cuando se trata de compromisos, ¿no? Cuando se trata de responsabilidades y un montón de cosas que tal vez nosotros, obviamente que respondemos, pero es como que la toman con una seriedad mayor que el occidental hoy por hoy. No que el occidental no le ponga seriedad a esto, ¿no? Pero el oriental siempre, desde sus raíces, tuvo esta manera de ser, ¿no? Hoy, por eso es que cuando, por ejemplo, compartimos Romanos 10:9, ¿no? Que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para nosotros esto es un acto, bueno, confesamos, creemos y somos salvos. Para ello, esta confesión ya de por sí demanda un compromiso, pero no un compromiso solamente para el hecho de salvarte ahí, ¿viste? De ser salvo, de reconocerlo como Señor, sino era un compromiso de por vida. La mente oriental, cuando confesaba a alguien como Señor, no era como hoy tal vez nosotros, ¿viste? Yo tengo mi jefe ahí en mi trabajo y ahí en mi trabajo es mi jefe. Fuera de ahí, no, para ellos Señor era Señor siempre. De por sí, 24/7, todos los días. Era un compromiso y eso tiene que ver mucho con el amar a Dios, porque acá no se trata de un sentimiento real, pues si nosotros queremos notar los frutos, el amor es un fruto, notar el fruto de amor, gozo, paz. ¿Cómo es que yo tengo gozo? Es así que es difícil. Regocijado siempre en el Señor, regocijado, dice. ¿Cómo es que yo puedo tener ese sentimiento espiritual? Es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es impulsado por el amor de Dios. Para que yo pueda amar a Dios. Voy a repetir esta frase. Es impulsado por el amor de Dios para que yo pueda amar a Dios y así energizar mi fe.
Mire, el amor de Dios es, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, darme cuenta del valor que Dios le da a cada ser humano y principalmente a los hermanos en Cristo, ¿viste? Bueno, es darme cuenta yo, un poco tal vez, de la importancia con que Dios mira a cada ser, ¿no? Este confesar que habla Romano es la palabra homologueo, de homologar un contrato, cuando vos haces, el oriental hacía un contrato de por vida, ¿entendés? Tú sí sea sí, tú no sea no, era un contrato, era su manera de vivir, de cuando ellos entendían ese amor de Dios, ¿viste? Ellos, ¿viste? Consecuentemente su reacción era amar a Dios, y ahí la manera de amar a Dios, nosotros vimos que ese amor de Dios está en Cristo Jesús, como dice Romano, era confesándolo a Jesús, ¿viste? Pero no solo confesándolo, era un contrato de que Jesús ahora era el dueño de mi vida. Y las 24 horas del día. Era el dueño, era algo, ahí ellos establecían su vida, ¿viste? Como dijo Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Viste? Y ahí edifica su vida. Ahí edificaban sobre esa roca que era Jesucristo, ¿viste? Siempre tiene que ver con esto, y la palabra vive y vive, y el mensaje de Dios en Cristo vive y vive recordándonos esto. No era una cuestión como el occidental, tal vez, bueno, yo soy salvo y ya está, ya. ¿Viste? Me liberé de un montón de cosas y bueno, estamos en la gracia, ¿viste? Y tenemos esa flexibilidad como que, ¿viste? En ese compromiso, el oriental no. Vos no vas a, él no puede entender eso. No puede, su mente no está formada de esa manera, está formada de que cuando ellos asumen ese compromiso, ellos van y van y van y van hasta por siempre. ¿Entienden? Miren, esto es un versículo, y esto era lo que energizaba la fe. Cuando yo me muevo en el espíritu, no es que yo tengo un sentimiento, oh, yo me voy a mover en el espíritu, es algo místico. No, es cuando yo entendí el amor que Dios tuvo por la humanidad, cómo me perdonó a mí, cómo me sigue perdonando, cómo me sigue amando, ¿viste? Yo veo, ¿viste? Más mi paja que mi vida mía, que la paja que está en el otro, ¿viste? Cómo me sigue Él incentivando a pesar de mis errores, ¿viste? Yo veo eso y eso impulsa mi fe, energiza mi fe. Ahí yo persevero, ¿no? Porque Dios te motiva a eso en Cristo. Bueno, el Señor también, imagínate que Dios nunca le obligó a Jesucristo a que dé su vida por nosotros, a que sea Él el pago por nuestros pecados, a que cargue Él le dijo, mira, esta es mi voluntad, vos estás destinado a tener la capacidad dada por mí de cumplir con esta mi voluntad, pero tener tu voluntad, vos tenés que decidir esto. Y como hace conmigo, como hace con vos, como hace con cualquier hermano, ese es nuestro Dios. Y Jesucristo de la misma manera es. Por eso Él dijo, yo y el Padre uno somos. Hay una unidad tal en ellos, porque Él mismo dijo, no busco yo mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso mi juicio es justo, decía Él. Porque Él no buscaba su voluntad. ¿Viste? Leímos el compartir pasado como en un momento Jesucristo se enoja con la gente porque no estaba viendo la necesidad del hombre que tenía la mano seca, ¿no?
Y él le miró como no, con enojo a esos líderes religiosos. Ellos estaban mirando que él haga algo para juzgarle en el día de reposo. ¿Viste? Entonces se enojó. Ahí mismo podía haber actuado según su voluntad, pero él no. Al momento se entristeció, dice, también por la dureza de sus corazones, pero se enojó. Y ese entristecimiento seguramente que nuestro padre también tuvo, porque imagínate, le da la palabra de vida a estos israelitas, a muchos la valoraron, pero muchos la desecharon. Tienen ahí todo servido, como hoy nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, y ellos están buscando la paja en tu ojo. ¿Entendés? Amén de que Jesucristo no tenía paja, ¿no? Aclaremos bien el asunto, que no, él no tuvo pecado. En la mía van a encontrar no sé cuántas. Hechos 2, 42 dice, y perseveraban. Esta es la clave, ¿viste? Ese era el contrato que ellos hacían. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Imagínate vos la magnitud de este versículo que dice de los apóstoles. ¿De quién es la doctrina? De Dios, del Señor Jesucristo. Pero te dice acá este versículo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque era su manera de vivir, era lo que ellos respiraban, era su manera de ser. No era como muchos de nosotros que tal vez muchos, bueno, nosotros somos salvos, listo, ya está, vamos a jugar al fútbol. ¿Entendés? Una onda así, el occidental, ¿viste? Sí. ¿Domingo? No, domingo día de descanso. ¿Vacaciones? No, vacaciones nos vamos. Y así vivimos el occidental. No, pero anda a decirle eso al oriental cuando tiene un compromiso. No hay domingo, no hay lunes, no hay vacaciones, todo. Me acuerdo que el tío Harry, el hermano del doctor Wilber, decía, tío Harry, ¿usted cuándo va a descansar? Y bueno, cuando me duerma voy a descansar. Yo no descansaba. Él vivía trabajando y trabajando y trabajando, ¿ves? Él tenía esa energía, ¿viste? Porque se había disciplinado, había entendido lo que era el amor de Dios, entonces eso había impulsado su fe y él amaba a Dios. Tenía defectos, errores, un montón de cosas, pero él amaba a Dios, así. Y por eso dice acá, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era su vida eso. No era algo que ellos predicaban solamente. Era su vida esto. Esto es algo tremendo. Y la palabra siempre nos recuerda esto. Yo quiero ir hoy, por ejemplo, tocar un libro, Apocalipsis capítulo 3. Quiero que ustedes vean, ¿no?, cómo la palabra de Dios en Cristo, o la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque esta es la revelación que Dios le dio a Jesucristo para que le dé a Juan por medio de su ángel. El que reveló esto fue Jesucristo, de parte de Dios, obviamente, todo siempre reveló de parte de Dios. Pero Dios le da ese poder a él, ¿no? Como reveló el Evangelio. Y acá le escribe a la iglesia de la Odisea, ¿no? En el capítulo 3, ¿no? Que muchos dicen que es futuro, ¿no? Muchos de nosotros pensamos que estas 7 iglesias de los primeros 3 o 4 capítulos del libro de Apocalipsis son las diferentes formas en que las iglesias en el transcurso del tiempo, en esta era, después de la resurrección de Jesucristo, son como se mueven. Es algo profético, es como está sucediendo ahora, ¿no? Y vamos a leer, y vamos a ver, y va a ser tan real, ¿no? El versículo 14 dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí él, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, dice,
que ni eres frío ni caliente, le dice. Es que le hablan los orientales, ¿viste? A veces, ¿viste? Ojalá fuese frío o caliente, le dice. ¿Entendés? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca, le dice. Porque tú dices, yo soy rico. Fíjate que hoy, por ejemplo, tenemos mucho de esto en las clases sociales. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Es algo común esto en muchos? Sí. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Viste? Esto como que me hace ir a Romanos 10:9, ¿no? Para que seas ricos y vestiduras blancas, dice, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿viste? Porque no tengo como ponernos colirio todo, ¿viste? Para que veamos el amor de Dios, ¿viste? Porque a aquellos que rechazaron el amor, dice, le va a ser difícil la vida, dice. Con mis palabras digo, ¿no? Después si quieren vamos a leer el versículo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Uno tiene que aprender a arrepentirse, ¿viste? ¿Sabes que el arrepentimiento es muy importante entre yo hoy le pido perdón al Señor la mayoría de las noches, cada vez que me voy a dormir, porque seguramente me acuerdo de cosas que hice mal y hay cosas que tal vez no me acuerdo, ¿viste? Porque tenemos esta naturaleza, ¿viste? Que nos embroma, como decimos los argentinos. Y bueno, entonces ya sea orgullo, ya sea rencor, ya sea celos, ya sea envidia, ¿viste? Y todo ese tipo, sea tentaciones, ¿viste? Un montón de cosas que te sacan y cuando no te das cuenta, volvés. Y agarra y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta, hermano. Él está llamando. Jesucristo hoy está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y acá hay algo tan tremendo porque la cena de ellos no es como la cena de nosotros. Ellos realmente cuando cenaban era, viste, él como que le hospedaban, viste. Cuando ellos ya se quedaban en su casa. Y él conmigo, le hospedaban, le tenían en su casa, no era cualquiera que cenaba en la casa de los orientales, ¿entendés? Pero el Señor hoy está a la puerta de todos los corazones de los seres humanos y está llamando, ¿entendés? Y nosotros tenemos que abrir esa puerta y que pase el Señor y que se quede ahí, que no se vaya más, ¿viste? Y eso es algo... Al que venciere, dice, este es Romano 19, con otras palabras para mí, ¿ves? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ves? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque inclusive en la iglesia hay mucha gente que habla de la fe, pero su vida es totalmente contraria a esa fe. ¿Entendés? Y de eso tenemos que cuidarnos nosotros. Y van a la iglesia. Y nos faltan nunca. Pero la vida de la iglesia tiene que ser la vida nuestra real, ¿no?
Y esto es algo tremendo porque dice que cuando nosotros renacemos, cuando hacemos ese compromiso como hacía el oriental, cuando somos conscientes de eso, la palabra dice que Dios nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a leer eso en Efesios, capítulo 2. Pero uno tiene que aprender a arrepentirse de estas cosas, ¿no? Y aprender a vivir así. O sea, mi desafío, hablo por mí, tiene que ser día a día y momento a momento. ¿Viste? Y tengo ahí mi lucha con mi carne. Suficiente lucha tengo, te puedo asegurar. Pero bueno, a medida que yo voy dominando mi carne, yo voy a empezar a tener luchas externas, ¿viste? Pero hay bastante lucha ahí. Miren, acá, Efesios, vamos a leer desde el 1, capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe y la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de la desobediencia. Hay muchos hijos desobedientes y él sigue operando, ¿viste? Este espíritu sigue operando. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Viste? Cuando tu hijo no te obedece, que te da ganas de... Te agarra la ira, hijo de ira, ¿viste? Te agarra ganas, ¿viste? De dar un chirlo. Mira a mi hija. Bueno, supongo que a Dios también, porque dice, pero Dios dice que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó. ¿Viste? Acá habla del amor de Dios, ¿viste? Aún estando muertos nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Viste? Al que venciere, le haré que se siente conmigo, así como yo estoy sentado, como yo vencí, me senté al lado de mi Padre, dice Apocalipsis 3, 21. ¿Viste? Acá, como vos vencés en ese compromiso real, yo venzo en ese compromiso. ¿Viste? Ahí Dios sabe que yo realmente, Dios es el único que sabe, y Jesucristo en mi corazón, que ese compromiso oriental, como quien dice, para darle un entendimiento a esto, lo que quiero decir, no que sea mejor ese compromiso, sino esa forma de comprometerse que yo tenía, ¿viste? Ese está sentado en los lugares celestiales con Cristo, espiritualmente hablando, ¿no? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esa fe es ese compromiso que viene basado a partir de ese amor de Dios, ¿viste? Ahí aparece por medio de esa fe, ¿viste? Ahí impulsó mi fe y yo me comprometí, Jesús ahora es mi Señor y punto. Yo quiero que Él siga siendo mi Señor. No otra cosa, no alguien más. Listo. Dejá esas cosas ya, ¿viste? Cada vez que yo veo algo que va a dominar mi vida, vuelvo al Señor, ¿viste? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues de donde Dios, porque ninguno de nosotros, ningún ser humano realmente merecía esto. Fue una gracia de Dios, un regalo de Dios, ¿viste? Porque, como dice Romanos 3, dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la sangre de Cristo. Eso es lo que Dios, esa es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, expresado en nuestro Señor Jesucristo. No por obra para que nadie se gloríe. Claro, yo no hice nada para merecer esta salvación.
Además, si vamos a mirar las obras, medio que no merecíamos esto. ¿Entendés? Merecíamos el infierno, como quien dice. Esa es la verdad, porque somos complicados, ¿viste? Pero bueno, a partir de ahí, por eso la palabra te dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo tengo que perseverar en ese Señor Jesús. Qué buenas obras. Él nos dijo que nosotros debemos ser sus testigos hasta lo último de la tierra, sus testimonios. ¿Cómo yo soy el testigo de Él? ¿Cómo yo tengo que ser el testigo de Él? Y la mejor manera de ser el testigo de Él fue como hicieron estos apóstoles, como hizo Él mismo, siendo como Él, ¿no? Siendo como Él realmente, mostrando como Él era. A medida que yo me esfuerzo en esto, yo voy a andar en el Espíritu. No es algo místico. Yo tomo esa decisión, ese compromiso, porque vi el amor de Dios en mi vida, el amor del Señor Jesús en mi vida, y eso consecuentemente impulsó mi corazón. Porque yo sin ello estoy muerto en delito y pecado. ¿Viste? Ahí. Acá termina mi vida y termina mi vida. Pero con ello tengo vida y vida por siempre. Un regalo de Dios. Y yo puedo transmitir esto a mis seres queridos, a los seres que aprecio, a los seres que no conozco. Realmente es algo único. Porque te pueden hacer un sinfín de promesas, ¿viste? Que te prometen esto, te prometen aquello, pero eso va a desaparecer todo. Todo va a desaparecer, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a llevar. Todo eso va a desaparecer, pero lo que Dios promete en Cristo no va a desaparecer nunca, y es la vida eterna. ¿Entendés? Y ahí yo voy a tener recompensa por esta fe que hoy mantengo, porque Dios es justo encima, ¿viste? Porque ve que hago un esfuerzo, que lucho con mi carne, que lucho con las tentaciones afuera, que lucho por controlarme, ¿viste? Que trato de ser un testimonio de Cristo, encima me va a dar recompensa. ¿Quién te va a prometer eso? ¿Qué cosa mejor hay que eso? No existe algo. Que encima las recompensas son diarias también, ¿no es cierto? Claro. Porque la paz y la tranquilidad que trae el hacer la palabra de Dios no te lo da nada. Claro, y hay otro fruto del Espíritu, porque amor, gozo, paz, ¿viste? Paciencia. Vos empezás a tener ese andar espiritual, pero por ese compromiso que vos hiciste, vos redundás en ese andar espiritual, ¿viste? Dice, y andad en amor, así como Cristo nos amó. ¿Viste? Ese andar es el que nosotros tenemos que buscar. ¿Viste? Porque ese andar en amor es el amor de Dios en Cristo Jesús. El amor espiritual que hayamos, ¿viste? Que vino en ese espíritu, ¿viste? Que uno lo manifiesta porque uno se comprometió, ¿viste? Firmó ahí el contrato. Yo confieso que Jesús es mi Señor y le pongo mi corazón a eso. ¿Viste? Y creo que Dios le resucitó a los muertos. Está vivo Él. Bien vivo. Miren, vamos a ir a Hebreo, capítulo 6. A medida que leemos nosotros la Biblia, nosotros vemos estas cosas continuamente. Cómo la palabra nos enseña, nos reprende y nos corrige para que volvamos a estar en Cristo. Nos exhorta continuamente a que mantengamos un esfuerzo, a que vivamos en ese contrato que hicimos con el Señor.
Fíjate el versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dice. Vamos para adelante ahora. Ahora, bueno, confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, creímos que Dios le resucitó a los muertos, recibimos ese espíritu, Dios nos metió en el cuerpo de Cristo, la nueva creación, y ahí estamos. Ahora, vamos hacia adelante, ya, ¿viste? Ya obtuvimos eso, ¿viste? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Viste? No volviendo otra vez al pasado, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección del muerto y del juicio eterno. ¿Viste? No otra vez esas cosas. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, ¿viste? Ya fuimos renovados, ¿viste? Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, que le vamos a crucificar a Jesucristo siempre para que nos perdone los pecados. Es difícil salir de Cristo, como decíamos nosotros, ¿viste? Uno te combate con su carne a veces, salirse de Cristo, pero cuando uno empieza a vivir anticristo, bueno, ahí, es difícil, ¿viste? Que vuelva a ser renovado, ¿viste? Es difícil volver a esto, dice la palabra. Bueno, nos advierte de estas cosas, cuídense, nos abre los ojos, nos pone el colirio en el ojo, ¿viste? ¿Verdad que ese camino, es difícil volver a ese camino, de ese lugar otra vez? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquella por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, dice. Es difícil salir de ahí. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, dice, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Nosotros tenemos que persuadirnos de esto. Ahí es donde yo trabajo, en mi corazón. ¿Cómo trabajo? Con la palabra, en el espíritu y en el cuerpo. Ahí es mi forma, el lugar donde Dios me puso a trabajar. No me tengo que persuadir en estas cosas con este tipo de herramientas. Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Viste? No es que una vez nomás le serví, no, le serví, ¿viste? Pero deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Este es nuestro camino, porque nuestra carne es perezosa, hermano. Nuestra tendencia es perezosa. Y en el mundo, sea lo que sea que te prometan, en algún punto vas a tener pereza. Porque influencia más la carne que el espíritu. ¿Entendés? Utilizan principios del espíritu, pero te llevan a la pereza. La riqueza, por ejemplo. Piensa que vos sos rico y está todo, no necesito nada. Está ahí, ¿viste? No que la riqueza sea mala. No digo eso. Pero cuando te apoyan en la riqueza y no en Cristo, ahí está lo malo.
¿Viste? Por cuanto Dios hizo promesa a Abraham, dice. ¿Viste? Y este es un ejemplo tremendo, ¿no? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, dice, por Abraham. Esta promesa, ¿saben cuándo le hizo a Abraham? Ustedes pueden leer en Génesis 22, cuando Abraham va a ofrecer a Isaac en holocausto, al muchacho. Y ante la convicción de Abraham, en ese ofrecimiento, Dios le ataja por medio de un ángel y le muestra un cordero, ¿no? Y en Isaac estaban hechas las promesas, ¿no? Pero esto está en Génesis 22, ¿no? Le ofreció a su hijo, su único. De ahí vino Jesucristo. Imagínate que le mataba a Isaac. Sí. Bueno, Dios es Dios, ¿no? Estamos hablando de Dios. El de las piedras va a sacar descendencia. ¿Viste? Pero bueno, esto es algo tremendo, ¿no? Abraham en ningún momento cuestionó, Dios, pero me dijiste que en Isaac y ahora me pedí que le ofrezca. No, le agarró a Isaac y le llevó. Fue como una profecía de lo que Dios iba a hacer con su hijo, ¿no? Ofreció a su hijo por los pecados nuestros. Así que es algo tremendo. Porque los otros hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y esto es lo que venimos hablando al principio. Cuando yo confieso a Jesús, ese contrato, ese juramento que hago. ¿Vieron? De esto te habla toda la palabra. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales les es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, el retorno de Cristo, donde están todas esas promesas, ¿viste? Donde aquel que perseveró en la fe, en ese compromiso, va a obtener en la vida eterna principalmente. Lo demás es todo como quien dice, de yapa, como decimos nosotros, porque de repente, hermano, tenés 20 años, 30 años, pero los que tenemos ya más de 50, nos damos cuenta que la vida se hace corta, ¿viste? Se va achicando, hay cosas que no podés hacer, vos no te das cuenta tal vez cuando sos joven, ¿viste? Pero cuando vos pase los 45, llegue a los 50, hermano, ahí vos vas a empezar a mirar estos versículos con mayor, ¿viste? Colirio en los ojos, ¿viste? Ahí esa vida, a esa es la que nosotros buscamos, porque acá estamos de paso, ¿viste? Ojalá retorne antes, ojalá retorne ahora mismo. ¿Viste? Tengamos, bueno, la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, dice, como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo. El ancla de nuestra alma. Cuando ellos predicaban a Cristo, era una prédica que traía todo el mensaje de Dios en Cristo. ¿Viste? No era solo, ¿viste? Era una prédica de esperanza, una prédica de vida, una prédica de motivación, una prédica de amor, ¿viste? Una prédica de sacrificio, de una manera de vivir, de un fruto inmutable e inalterable que jamás, nunca más se nos va a quitar de nuestra vida. Era algo que te encendía y te enciende hoy
es Jesucristo. ¿Viste? Es Jesucristo. Eso es la prédica, ¿viste? Te enciende hoy. El firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, por decisión de él, Señor. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y él va a ser nuestro sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque cuando la palabra dice para siempre, es para siempre, ¿viste? Y cuando dice vida por siempre, vida eterna, es vida por siempre, por siempre. De ese Jesús nosotros hablamos, de ese Jesucristo. Jesús, ¿viste? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ese, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él está vivo y está volviendo, y nosotros tenemos que animarnos a perseverar en Él. Y exhortarnos y motivarnos a permanecer en Él. No a mirar la paja de cada uno de nosotros. Porque, hermano, si yo miro la paja en el ojo ajeno, yo estoy seguro que la viga que yo tengo es más grande que la de él, ¿viste? Y viceversa también. Así que yo tengo que aprender a ver el amor de Dios. Por eso, el amor es lo que impulsa todo. Porque sí, yo me puedo enojar. Se enojó Jesucristo. Dice la palabra, airado, pero no pequé y no se ponga el sol sobre nuestros enojos. Puedo tener celos, puedo tener envidia. Y muchas veces han superado mi forma cristiana de ser. Y muchas veces he controlado. ¿Entendés? Y cada vez tengo que aprender a controlar más. Pero la manera que yo voy a lograr esto, para mantener este contrato, este compromiso, este juramento, como dice la palabra, ¿no? Va a ser con la palabra de Dios, en el Espíritu, ¿viste? Andando, ¿viste? Y en el cuerpo de Cristo. Yo tengo que reunirme, tengo que juntarme con los demás, necesito de las oraciones, necesito de cada uno, necesito. Realmente tengo que tener la humildad de ver esto. No es decir, como el rico ese, no, yo no necesito nada. Porque a veces no es necesario ser rico para pensar eso. No, yo no necesito nada de ese o de él. No necesito nada de la carne, ¿viste? Que despierte mi carne. Ahí es cuando la palabra te dice, no unáis en yugo desigual con aquellos que fomentan la carne, con vos que vos fomentás el espíritu, que fomentás a Cristo. Ese tipo de personas que son anticristo en su manera de ser, bueno, ahí no te unas, ¿viste? No te unas porque es para problemas, ¿no? Solamente con ellos, pero a la gente que vive así, como los apóstoles, perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones, con ellos sí. Ahí Dios me puso para que me mueva en el cuerpo de Cristo. Así que amén a esto y gloria a Dios. Oramos. Padre Santo, te agradecemos por tus palabras en Cristo, a vos, Señor Jesucristo, por haber revelado la palabra de nuestro Padre en vos para con nosotros y seguir revelándola, y por todas estas escrituras que se sigan abriendo ante nuestros ojos y que permanezcan en nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes en esto para poder caminar cada vez un poquito más parecido a vos, de a pasito aunque sea, de a centímetro ir avanzando, pero yendo siempre hacia adelante a ese supremo llamamiento, como decía Pablo, para poder honrar a nuestro Padre como vos lo honraste y lo honrás todos los días de nuestra vida. Te pedimos tu ayuda en esto. Gracias por guardarnos, protegernos y bueno,
por darnos la dirección para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar. Terminó tu mate, Carmenchi. No, no. ¿Quieres más? Sí, descuida.